Que mi altísimo Dios Todopoderoso me les bendiga a toda nuestra gente que está conectándose y los que van a escuchar y ver este programa El Mundo Actual. Esta semana, hoy 15, que se conoce en la cristiandad como la Semana Mayor, la semana de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y que coincide exactamente en los dos calendarios, calendario lunar, calendario solar. No olvidemos que Jesús murió en Israel, entonces eso quiere decir bajo el calendario lunar, que hasta aún el mismo romano era en esa época el mismo calendario, hasta el año 1600 de nuestra era, cuando se le ocurrió a uno de esos papas cambiar el calendario. Pero bueno, por eso se hablan de dos calendarios, solar y lunar. De acuerdo en este año, en este calendario que estamos viviendo, los dos están exactamente en la época en que Jesús, Yeshua Nazareno, fue a la cruz del Calvario, murió, dio su vida, su sacrificio y resucitó en esta misma época de esta misma semana. Es decir, estamos en la Pascua judía y también lo que se conoce como la Semana Mayor. Por tanto, ya que estamos en esta semana importantísima, vale la pena que toquemos el tema de dos personajes. Recuerde que en la pasión, muerte y resurrección de Cristo Jesús hay tres personajes que sobresalen allí. Número uno, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y número dos personajes que tienen gran relevancia en los acontecimientos de la pasión, muerte y resurrección del Señor Jesucristo. ¿Quiénes son esos dos personajes? Hablemos entonces de Caifás y Pilato. Pero hablemos más bien cuál fue el final de los dos. ¿Qué sucedió con ellos 2 o 3 años después de la resurrección de Yeshua Nazareno? ¿Verdad que valdría la pena que analicemos y hablemos de estos dos íconos? Porque son íconos de la historia de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Uno directamente judío de la casta sacerdotal de Aarón y el otro representante del pueblo gentil. Vamos a analizar a esos dos personajes, uno en representación del poder religioso y el otro en representación del poder político romano. Y en ese momento en que siempre se ha dado la historia, esa, ¿cómo se puede decir? Ese matrimonio que se ha mantenido siempre, política, religión, siempre ha sido negativo en cierta forma, no ha sido beneficioso cuando se dan ese matrimonio entre religión y política. Y prueba sucedió exactamente en esa época, allí hace 2000 años, en la época de Jesús. Pero bueno, en esta semana mayor, como se le dice, fue exactamente la semana en que sucedió esa historia extraordinaria que se dio en todo lo que se relata, que vale la pena, por supuesto. En mi Facebook puse un artículo el sábado por la tarde donde hablaba sobre cómo se le da inicio con la entrada triunfal de Yeshua Nazareno a Jerusalén. Fue la última vez que él visitó el templo. Allí cuando él entró montado sobre un pollino. Allí cuando los religiosos encopetados lo confrontaron. Porque miraban que era una blasfemia aquellos más de 500, 600, 700 los que iban, esos judíos que lo acompañaron desde Galilea, desde Jericó, desde Betania, desde el Monte de los Olivos, y que tuvieron más corazonada que los mismos religiosos que se consideraban los super privilegiados de Jerusalén. No pudieron detectar el momento profético que se estaba dando frente a sus narices. Y aquellos sencillos y humildes judíos que venían de Galilea, como dije, y los otros mencionados, pudieron detectar el momento y entraron con él mientras él iba montado en un pollino y gritaban: Hosana, 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 bendito el que viene en el nombre del Señor.
Esa era una declaración mesiánica. Los líderes religiosos, los encopetados, les daba terror escuchar esas palabras porque ellos tenían miedo que eso alborotara al ejército romano y lo viera como un levantamiento político. Y por eso ellos trataban de evitar cualquier consigna que tuviera que ver públicamente con una declaración mesiánica. Qué interesante, ¿eh? Porque 2000 años después, en este momento en que estamos viendo señales contundentes de la venida de Cristo Jesús, vemos a los encopetados, a los grandototes, a los religiosos, a los que están hermandados con religión política. Los vemos a ellos que tienen miedo a hablar que Cristo viene, tienen miedo a hablar de las señales, tienen miedo a usar la palabra apocalipsis porque es el mismísimo espíritu. Interesante. Excepto aquellos judíos sencillos, humildes. Ellos sí detectaron el momento. Y cuando llegó Yeshua Nazareno hasta la puerta del Mesías, ellos trataron de callar a aquella multitud, obligando a que Jesús los reprendiera. Pero Yeshua le dice, si ellos callan, entonces las piedras tendrán que hablar. Pero algo muy precioso sucede ese día también. Porque una vez que Yeshua entra al templo, en todo lo que se conoce como el patio del templo, que es toda la explanada del templo que hoy se conoce, que está ocupada por estas dos mezquitas, la mezquita de Omar y la mezquita del Aqsa, allí en la explanada del templo estaban los mercaderes que por la ley, o sea, se les permitía. Dios mismo no estaba en contra. Ellos podían vender allí los, ¿cómo se llaman? Las ovejitas que se iban a ofrecer, las palomitas, las ofrendas que se hacían para el sacrificio, porque en ese momento habían sacrificios ordenados. Y Jesús entra con un látigo y empieza a desbaratar a aquellos mercaderes, no porque era prohibido, porque sí estaba permitido, sino porque estos mercaderes estaban abusando de aquel corazón sensible de los filigreses. Los historiadores dicen que esas palomitas vírgenes que se vendían para sacrificio, incluyendo las ovejas, ellos las vendían sumamente cara, abusaban, explotaban a los filigreses, se aprovechaban de la bondad del corazón de esos filigreses. Y lo que hacían era explotarlo. Definitivamente, Jesús estuvo en contra de eso. Y lo que no pueden explicar, como dice en un estudio Discovery, es cómo toda esa gente, porque todos esos negocios pertenecían a los encopetados religiosos, a esos intocables, a esos que se hacían acompañar hasta con guardaespaldas. Eran sumamente soberbios y hasta crueles. No se puede explicar cómo los soldados de ellos, del templo, no pudieron parar a Jesús. Discovery dice, si usted quiere darse cuenta que en algún momento cómo Jesús mostró su deidad, fue en ese momento cuando Él está agarrando a latigazos y todos se quedan paralizados. No pudieron hacer, no se levantaron, no hicieron nada. Y los líderes religiosos, los encopetados, los intocables, los dos grupos, los ultralegalistas y los ultraliberales, se unieron ese mismo día para expulsar a Jesús del templo y procurar matarle a partir de ese momento. Esa fue la última vez que Yeshua Nazareno entró al templo. Fue allí su último discurso, el discurso de los fariseos hipócritas que coláis el mosquito, pero que traéis el camello. Fariseos hipócritas que imponéis grandes cargas de prohibiciones, que esto es malo, que esto es malo, que esto es malo, que esto es malo y que esto es malo, pero ustedes no lo cargan ni con un dedo. Después de decir esas palabras, el rabino abandonó el templo. Pero recordamos aquellas palabras que él dijo: oh Jerusalén, si al menos supieses este tu día quién te visitó. Pero por cuanto no supiste detectar este tu tiempo, ahora tu casa será dejada vacía y tus hijos serán llevados cautivos a todas las naciones del mundo.
y Jerusalén será pisoteada por las potencias gentiles hasta que el tiempo del fin se haya acercado. A partir de aquel momento ya no se registra historia de visita de Yeshua Nazareno. Unos 3 días después, se conoce como la famosa cena que tuvo él. Interesante, algunos expertos hablando, pero con amigos, expertos judíos, rabinos, haciendo un análisis que hemos hecho así ya en confianza con ellos. Coinciden en los análisis que hemos hecho de que ese día que Jesús hizo lo que se conoce hoy en día como la Santa Cena o la Cena del Aposento Alto, esa cena tenía que haber sido en lo que hoy se conoce el jueves por la noche, que es exactamente era el primer día de la noche del Seder. Pero como Yeshua ya sabía que iba a ser sacrificado al siguiente día, así que hizo la cena un día antes de la noche del Seder para poder dejar aquella remembranza en sus discípulos. Me dice uno, rabino, efectivamente estoy de acuerdo, me dijo uno cuando le dice no solo uno, a varios de mis amigos, rabino, y me dice, estoy de acuerdo, Antonio, exactamente, porque el día de la Pascua se podía ofrecer los sacrificios hasta las 3 de la tarde. Después de las 3, todos tenían que salir corriendo a su casa porque tenían que estar con su familia para la famosa cena del Seder. Coincide todo. Bueno, ya estoy dando una idea allí de eso, pero bueno, recuerden, voy a estar este fin de semana ya con el pastor Luis Pérez en Junker, Nueva York, donde vamos a tocar más profundo y empezamos un poquito, ahora que estuve en Las Vegas también, ahí con la Iglesia Restauración, un evento preciosísimo el que tuvimos en Las Vegas. Y sin duda vamos a tener un evento precioso este fin de semana en Nueva York desde el 18 hasta el 20. Pero lo que quiero compartir es todo ese escenario que se dio. Esa noche que se conoce como la noche de la agonía, Yeshua Nazareno fue entregado al liderazgo religioso, liderado por ese personaje llamado Caifás, el sumo sacerdote, como se le conocía en aquel momento. Era el personaje que venía de la casta sacerdotal. Alegaban ellos que eran hijos o descendientes directos del sacerdote Aarón. Pero en aquel momento, dice la historia, esa casta sacerdotal, esa cúpula sacerdotal que manejaban todo el movimiento del templo de toda la nación judía en un solo templo. Era una casta sacerdotal que se había vuelto completamente dominante y en cierta forma hasta manipuladora. Ellos manejaban los fondos financieros, todo del pueblo religioso de Israel a nivel nacional. Así es que se había formado una cúpula ya lo que se conoce hereditaria, es decir, que habían grandes conflictos de interés por el que iba a ser el siguiente sumo sacerdote. En esos días, dice, previo a la crucifixión de Jesús, en esa época, el sumo sacerdote se llamaba Anac, pero Anac fue sustituido por su propio yerno, a quien se le conoce como Caifás. Aunque dicen algunos que posiblemente hubo intriga porque la intención de Anac era que uno de sus hijos fuera el sumo sacerdote, pero como se daban esos conflictos internos, finalmente fue su yerno. Pero realmente Caifás tomó el poder accidentalmente o por intereses políticos, religiosos, o era parte del cumplimiento de la profecía. Nada sucede si Dios no está de acuerdo. Y como me acuerdo las palabras del doctor Dodson, cuando lo que Dios hace
a veces no tiene sentido. Caifás era el hombre elegido para cumplir aquel momento profético, que en algún momento iba a ser negativo totalmente para él. Definitivamente, haber sido el sumo sacerdote que iba a liderar no solamente la humillación del propio Señor Jesucristo, por lo que sucedió esa misma noche cuando lo llevaron al concilio de los 70. Trajeron testigos falsos para que dijeran mentiras delante del rostro de Jesús, para buscar suficiente evidencia para condenar a Yeshua Nazareno. En otra palabra, el liderazgo religioso, los encopetados, los iluminados, estaban absolutamente seguros que Jesús no había cometido ninguna blasfemia. Pero como para ellos Jesús representaba una amenaza, no solamente para el poder religioso que ellos ostentaban, sino para el mismo imperio romano. Así es que ellos necesitaban deshacerse porque Jesús los había desenmascarado ante el pueblo, ante la nación. Cuando el religioso, por muy santo que se crea, por muy ungido que se crea, pero cuando cae en la soberbia, cuando cae en los intereses mezquinos, cuando cae en la codicia, comete errores garrafales en nombre de Dios, catastrófico, que implica inclusive hasta sangre. En aquel caso, el grupo de los 70 se sintieron amenazados por aquel rabino de Galilea. Se sintieron amenazados porque el rabino hacía todo lo contrario que ellos. Mientras ellos eran intocables, no se dejaban tocar por la gente. Era imposible que un judío común y corriente pudiese tocar el manto, aunque sea de ellos. No lo podía hacer, porque tenían barreras de guardaespaldas que podían darles un golpe si se atrevían a acercarse al gran sacerdote. Mientras que el gran rabino de Galilea, el rabino famoso que ya tenía múltiples de milagros y de evidencia, las multitudes lo tocaban. Eso los hacía ver mal a ellos, porque aquel rabino estaba ganando una popularidad extraordinaria entre todo el pueblo de Israel. Aquel rabino sencillo, aquel rabino accesible, aquel rabino humilde, representó una amenaza para estos liderazgos religiosos, quienes por su codicia, por su soberbia, no se dieron cuenta que a quien iban a juzgar era nada menos y nada más que el hombre de la gran profecía que tantas veces ellos mismos habían predicado en el púlpito, el Mesías glorioso de Israel. Bueno, allí el principal líder de ellos, el sumo sacerdote Caifás, junto con su suegro posiblemente y todos allí, hicieron toda clase de escarnio contra Yeshua Nazareno. Pero a pesar de todos los falsos testigos que tenían, ellos no podían pasar por alto la ley judicial romana, quien era la que tenía la total autoridad para ejecutar, dar órdenes de ejecución a una persona. Pero muy interesante, porque también la ley religiosa decía que si alguien era abiertamente blasfemo, no necesitaba el permiso de Roma, lo podían apedrear y matarlo allí. Pero no hicieron eso con Jesús, porque los mismos religiosos sabían que si acusaban a Yeshua Nazareno públicamente, no iban a tener las suficientes evidencias del pueblo mismo. Así que necesitaban un cómplice para deshacerse de Jesús. Y allí entra la política. Por eso es que se dice que ese matrimonio política-religión siempre termina
en algo catastrófico. El sumo sacerdote Caifás y todo el grupo de sus secuaces religiosos buscaron una alianza con el poder político romano para poderse deshacer de Yeshua Nazareno. Aunque sin darse cuenta ellos estaban cumpliendo una profecía. Y así aquel día, el primer día de la Pascua judía, ese primer día y el último día en que se podían ofrecer los sacrificios, y en ese día se ofrecía el sacrificio perfecto. Así que ese día estos sumos sacerdotes ni les importó ni les interesó el sacrificio, porque era la oportunidad, aprovechando que esos días Pilato estaba en Jerusalén y no en Cesarea, para deshacerse de Jesús sin darse cuenta, cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Tenía que cumplirse la profecía en una Pascua. Así que, como no pudieron encontrar evidencia para deshacerse ellos mismos, buscaron una coinonía política con el Imperio Romano, y muy de mañana, muy temprano, dice la historia, llevaron a Yeshua Nazareno frente a Pilato. Y allí entra el otro personaje. Pero antes de hablar del otro personaje, terminemos de hablar de este personaje llamado Caifás. Entonces Caifás, sin lugar a duda, es el protagonista, el que sobresale como la jerarquía, el máximo jerarca religioso, el hombre que se rasgó su vestidura, porque para él consideró una blasfemia cuando él le preguntó, ¿eres tú el Mesías? Y Jesús dijo, yo soy el Mesías. En lugar de reaccionar Caifás en aquel momento, pero lamentablemente estaba ciego religiosamente hablando, y no pudo detectar aquella declaración profunda de Yeshua Nazareno. Y lo consideró una blasfemia y rasga sus vestiduras. Y posiblemente abofetearon a Jesús. ¿Cómo terminó la historia de Caifás? Esto es muy interesantísimo porque hay documentación. Pero déjeme primeramente hablar esta parte de Caifás. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni os dais cuenta de que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote, aquel año profetizó que Yeshua había de morir por la nación. Juan 11, 49, 51. Mire qué interesante. Ellos ya sabían que aquellas reacciones mesiánicas que había provocado Yeshua Nazareno en entrada triunfal y todo, el pueblo estaba a la expectativa, y eso los religiosos tenían miedo que el Imperio Romano reaccionara con celo y estos líderes religiosos perdieran su puesto, su poder, sus halagos, sus grandes comidas políticas. Así es que, para evitar eso, dijo Caifás, es mejor que una persona muera por el pueblo. Sin darse cuenta, estaba cumpliendo una profecía. Para él fue negativo, pero para los propósitos de Dios era el plan perfecto. Era necesario que uno muriera por los pecados de su pueblo. Bueno, esa es la historia de Caifás. Caifás terminó sus días confesando que Yeshua era el Mesías. ¿De qué le estoy hablando? Estoy hablando de una de las historias que se cuentan. En 1990, estando en Jerusalén,
Me documenté y más tarde en el 96 con otros grandes profesores profundos, rabinos de historia de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Contactamos esta historia que siempre se ha contado a flor de labio en el pueblo de Israel. Según los libros apócrifos como el Evangelio de Tomás, se dice que el sumo sacerdote Caifás, 3 años después de la resurrección de Jesús, hizo público de que Jesús había resucitado y que era el Mesías. Según Tomás, esto hizo que una turba de religiosos fariseos lo lincharan hasta matarlo. Esa historia que siempre se ha contado a flor de labio de Caifás, que 3 años más después, supuestamente en la historia que se cuenta también del Evangelio apócrifo de Tomás, Caifás dijo que ya no aguantaba más mantener cerrado en su corazón la verdad de que Yeshua Nazareno había resucitado y que ya no aguantaba más. Es como decir, ya no podía dormir ya 2, 3 años después de haber sido testigo real de la resurrección de Yeshua Nazareno. Su poder religioso ya no le importaba. Su poder económico ya no le importaba. Porque su conciencia era más fuerte. No lo dejaba dormir. Así es que finalmente Caifás, según la leyenda, toma la decisión de hacer pública su confesión a favor de Yeshua. Según el Evangelio de Tomás, formó parte de uno de los grupos de esa iglesia primitiva, pero que finalmente, en una de las calles, recuerdo, allá en Jerusalén, me decía uno de los rabinos, en una de estas callecitas viejas, me dijo, según la leyenda, una turba de religiosos lo linchó hasta matarlo, porque había confesado que Yeshua Nazareno había resucitado y era el Mesías. Bueno, esta es la parte apócrifa, pero vamos a una parte ya científica también. En un estudio reciente publicado por la revista arqueológica de Discovery, encontró rastros de la crucifixión de los clavos de la colección de Caifás que daban por desaparecido y que concuerdan exactamente con los elementos químicos y orgánicos de la tumba. ¿De qué estoy hablando? Bueno, es que en 1990, 2 prominentes arqueólogos, algunos mencionados aquí ya, encontraron una tumba. En las leyendas que encontraron de la tumba era el nombre de sumo sacerdote Caifás y su familia. Eso fue un escándalo en los 90 que llegó hasta que un famosísimo periodista judeo canadiense hizo hasta un documental y todo el asunto que se dio, que tuvo que intervenir también la Casa Arqueológica de Israel y todo ese aspecto. Después de múltiples de investigaciones, concordaron que efectivamente era la tumba de Caifás y sus hijos. Pero lo que más les llenó de intriga hasta hoy en día, y hay un artículo allí debidamente publicado, como el mismo Discovery, es por qué encontraron 2 clavos efectivamente de un crucificado. El estudio de sedimentos y materiales orgánicos osorios y 2 clavos hallados en la tumba de la familia del sumo sacerdote Caifás en Jerusalén, realizado por Shimron Deutsch y Schoss Cooking, indica que los clavos contienen restos de madera y hueso posiblemente de la misma fuente, es decir, eran exactamente de la misma época de Caifás. La intriga, la pregunta, ¿por qué Caifás pidió que en su tumba se pusiesen esos 2 clavos de un crucificado?
y las enormes interrogantes. ¿Por qué a partir del siglo II hasta el IV el judaísmo en la diáspora y en Jerusalén ordenó que ya no se pusieran en tumba a nadie clavos? ¿Será que había impactado el testimonio de la conversión pública de Caifás y se mantuvo hasta el máximo en secreto? Porque eso iba a impactar al judaísmo religioso. Como hemos hablado, el misterio de los rollos del Mar Muerto, otra, esa de las incoherencias, de las bendiciones, digo yo, que Dios me permitió allí en los elementos de la Universidad Hebrea, conocer el misterio profundo de los rollos del Mar Muerto y por qué se tomó la decisión de no publicar todos los documentos de los Hasmoneos o los Zelotes. No olvide que uno de ellos fue seguidor de Jesús, fue uno de los 12 de Jesús. ¿Qué dicen esos documentos? Es posible que en esos documentos, y algunos dicen, estuvo vinculado a Caifás. Pero, ¿qué hubiera pasado si se hubiera dado a conocer públicamente los documentos de los rollos del Mar Muerto? Hubiese provocado un terremoto religioso sin precedente, dicen los expertos, y por eso se tomó la determinación de que los rollos del Mar Muerto están sellados. Como dijo en el documento o el pasaje que está escrito ahí, que dice: no se abrirán hasta las futuras generaciones tomarán la decisión de publicarse. Que algunas veces yo digo, eso va a ser en la gran tribulación. Al final se va a dar a conocer esos misterios. Si es así, y este documento debidamente, tanto por Discovery como por los institutos arqueológicos de Israel, de esos 2 clavos de la tumba de Caifás, comprueban el dicho a flor de labios, que Caifás murió, sí, fue linchado, pero murió confesando que Yeshua era el Mesías. Al final no le importó su rango superreligioso, ni sus grandes bienes materiales, sino que le importó su alma. La Biblia dice: ¿de qué le servirá al hombre ganar todo el mundo, pero perder su alma? Es posible que cuando estemos en la patria celestial tengamos la grandísima sorpresa de encontrarnos a Caifás allá en el cielo. Científicamente, por esos clavos, podemos dar. Y la gran interrogante, ¿por qué él pidió ser enterrado con esos clavos de un crucificado? Conociendo la historia en la que él estuvo involucrado. Bueno, esa es la historia de Caifás. Pero hablemos del otro personaje relevante de esa historia. Su nombre en latín es Poncio Pilato. Digo así porque exactamente ¿cómo se puede decir? Ese monumento que se encontró en Cesarea Marítima, donde cada vez que llevo a los grupos de peregrinos, me aseguro de llevarlos a todos ellos para que vean y toquen con su mano ese pequeño mosaico, puedo decir, ese pilar que está allí, que fue encontrado por nuestros arqueólogos en Cesarea Marítima. Y allí vino la grandísima sorpresa cuando se hizo toda la investigación en Cesarea de Filipo. Porque por varios siglos los historiadores cuestionaban el nombre de Pilato. Hasta
porque recuerde que de acuerdo a la política romana se usaban diferentes nombres, como el caso de Cireneo o Quirinio o Publio Centulios. Lo interesante es que se encontró y allí permanece. Cuando usted vaya a Cesarea Marítima, por favor dígale al guía que lo lleve al mosaico o esa viga que fue encontrado, donde está escrito el nombre de Poncio Pilato. Entonces vamos a la parte final de Poncio Pilato. Este personaje que le tocó, interesantísimo por lo que dice el libro de los Hechos, intentó por su propia parte de no formar parte de ese sacrificio. De hecho, hubo hasta un momento que dijo: ¿por qué me lo traen a mí si ustedes tienen su propia ley religiosa? De acuerdo a su ley religiosa, y ustedes están acusándole a él de eso, entonces háganlo ustedes mismos. Pero los religiosos le dijeron: si tú no lo haces y se arma todo un alboroto, tú vas a ser también responsable ante el Imperio Romano. Las amenazas religiosas, a veces cuando no vienen de parte de Dios, provocan errores peligrosísimos. Peligrosísimos. Y garrafales. Sumamente peligrosos y garrafales. Pilato, quien después de indagar personalmente a Jesús, quien esa misma noche, su propia esposa, porque hace referencia a Mateo de eso, su propia esposa había tenido un sueño en el cual la esposa le dijo a Pilato: esposo mío, te van a traer algo a una persona inocente, no seas parte tú de esa situación. O sea, Pilato tenía testimonio de su propia esposa. Y tenía también las evidencias porque habló personalmente, interrogó personalmente a Yeshua. E inclusive cuando le preguntó: ¿eres tú acaso rey? Y él le dijo: lo soy. Después de aquella conversación en privado que tuvo Pilato con Yeshua, Pilato está totalmente convencido que Yeshua era inocente. Pero allí entra esa peligrosidad ciega, religiosa y política. Entra esa parte, y ahí es el peligro. Es por eso que cada vez que nosotros vamos a consultar, si alguien a muchas iglesias les fascina, estamos a punto de sacar un tema importantísimo. Ya lo teníamos semana, pero no lo hemos podido sacar porque estoy viajando muchísimo. El peligro de consultar a los adivinos o los famosos profetas que le llaman muchos evangélicos en sus iglesias, y que no vengan directamente bajo la dirección del Espíritu Santo. Y se puede creer esas cosas que le puede traer consecuencias catastróficamente negativas. A veces las presiones religiosas son sumamente peligrosas, y máximo si se combina con la política. Pilato tenía suficiente evidencia. Un sueño que había tenido su esposa, que ahora se cumplía frente a sus narices, y un diálogo que tuvo personalmente con Yeshua. Pero cuando intentó salvar él a Jesús, el poder religioso levantó a la muchedumbre y entonces amenazó a Pilato: si no lo haces, entonces te denunciaremos con el Imperio Romano, con el César. Finalmente Poncio Pilato cedió, o en otra palabra, pudo más la cobardía
que la verdad. En aquel momento. Veamos lo que dice la palabra. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, porque comenzaron a gritar. Sabiendo él que Jesús era inocente, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. Se lava las manos. Finalmente, ejecuta las presiones religiosas y políticas por encima de su conciencia. Este otro relato dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Mire qué interesante. No olvide que hasta Pilato ofreció a un criminal llamado Barrabás a cambio de la libertad de decir: escogeos o a Jesús o a este criminal. Y la ceguera religiosa decidió escoger a un criminal antes que dejar libre a un justo. Por eso siempre decimos que no es la religión la que salva, sino tu conversión profunda y directa de corazón a corazón con el Señor Jesús. No estoy en contra de nuestras iglesias, pero sí es muy importantísima que nuestras iglesias tengan muchísimo cuidado de no caer en la fantasía religiosa cuando se vuelve codiciosa, y sobre todo cuando tu líder religioso se vuelve soberbio, inaccesible, intocable. Si eso está pasando ya en tu iglesia, estás en peligro allí. Porque donde hay soberbia, donde hay codicia ya dentro de una iglesia, entonces ahí ya no está Dios. Aquellos religiosos desde el sumo sacerdote no pudieron detectar aquel momento. Aquel líder político se dio cuenta que se estaba cometiendo un error, pero amaba más su poder político que su propia conciencia. Bueno, ¿cómo termina Pilato? Déjeme terminar esta parte. Pilato sabía que Yeshua era el Mesías. Poncio Pilato. Se dice en la historia que Pilato había sustituido como gobernador a Publio Centulio o Quirineo o Cirineo, quien fue gobernador en 2 ocasiones. La primera en la época del nacimiento de Jesús y ya bastante anciano en la época de la vida pública de Jesús. Faltando, dicen los historiadores, 1 año antes de su confesión, fue sustituido por Poncio Pilato, lo cual lo comprueba también Mateo. Dice que tenía poco Pilato de haber sido nombrado gobernador. Impactado por la vida pública de Yeshua, por ese documento, Dios lo libra de haber sido el hombre que se iba a lavar las manos. Y lo tocó a Pilato. Déjeme terminar la historia. En la primera época del nacimiento, se dice que en la historia que Pilato había sustituido como gobernador a Publio Centulio, quien fue gobernador en 2 ocasiones. La primera en la época del nacimiento de Jesús y anciano en la vida pública de Jesús. Faltando 1 año antes de su confesión, fue sustituido por Poncio Pilato. Convertido públicamente en el gobernador romano más famoso de la historia, Poncio Pilato era
prácticamente un desconocido hasta su aparición en uno de los episodios más trascendentales de la historia del cristianismo, la pasión y muerte de Yeshua Nazareno. Aunque las fuentes no se ponen de acuerdo en torno al personaje, algunos afirman que Pilato fue gobernador cruel e inflexible, cuyas decisiones lo condenaron al exilio en Galía, donde fue enviado por el emperador tras caer en desgracia con el gobernador. La historia dice, y esto se sabe en muchos documentos, se dice que Poncio Pilato, antes de suicidarse, murió en esa prisión en un aislamiento como manicomio, y que pedía constantemente agua para lavarse las manos. Agua para lavarse las manos. O sea que su conciencia nunca lo dejó en paz. Pero como lamentablemente Poncio Pilato no conocía la palabra de Dios, fue diferente a la de Caifás. Caifás también posiblemente aquellos 3 años no podía dormir por su conciencia, porque él sabía 100% que Jesús no solo había sido inocente, sino que había resucitado. Poncio Pilato también sabía perfectamente que Jesús era inocente y también tenía suficiente evidencia que Jesús había resucitado. En ambos, la conciencia no lo dejaba dormir. A diferencia que Caifás conocía la palabra de Dios. Por eso es importantísimo compartir la palabra de Dios. El famoso dicho de nosotros los cristianos, y que es bíblico también, que su palabra no regresa vacía. Por eso nunca dejemos de enfatizar y de hablar a nuestros seres queridos de la palabra. La diferencia de Caifás, que su conciencia no lo dejaba en paz, es que en su momento más contundente de su historia, en su vejez, él se da cuenta que hay una manera de cambiar aquel dolor, aquel peso de conciencia, y es entregando su vida a Jesús. Pero Poncio Pilato no conocía la palabra. Era un pagano. Y aunque tuvo contacto con grandísimos predicadores como Caifás, recuerde que hasta hoy en día sucede ese grandotes, estos encopetados religiosos, están hasta con el propio presidente Donald Trump, pero no le comparten de Jesús. Así que Pilato nunca recibió testimonio profundo de la palabra. Tristemente, Pilato terminó suicidándose. Y así termina la historia, que son recordados en esta semana. Los 3 más importantes: Yeshua Nazareno, Poncio Pilato y el sumo sacerdote Caifás. Te invito a que nos escribas. Coméntanos qué piensas. ¿Y por qué debemos siempre de predicar la palabra? A tiempo y fuera de tiempo, a todos nuestros seres queridos, a nuestros amigos. Porque esa palabra nunca regresará vacía. Déjanos tus comentarios. Te invito. Que si te gusta esto que hemos hablado, dale like y compártelo con otro. ¿Y por qué no? Hazte miembro en nuestro canal de YouTube, Antonio Polaines Oficial. Es gratis, solo entras ahí y le pones la campanita. Y a lo mejor, si quieres más profundo todavía, te haces miembro de nuestra masterclass. Por favor, aprovecha el resto de estos días de esta semana para hablar de corazón a corazón con tus hijos sobre la pasión, muerte y resurrección de Jesús. ¿Y por qué no?
compartirles la historia de Caifás y de Pilato. Los dos tuvieron el privilegio de haber estado cara a cara, frente a frente, ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Compártesela. Este es el momento y esta es la semana. Que mi altísimo Dios Todopoderoso te bendiga. Y recuerden a los de Nueva York, este fin de semana vamos a hablar más todavía ya con el pastor Luis Pérez. Que Dios me les bendiga.